Congresista Natalie Condori tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio la presencia de la Premier el día de hoy. Presidente, lo que yo quisiera manifestar es ¿hasta cuándo los peruanos y peruanas tendremos la capacidad para aguantarnos esta vergüenza nacional? Nos espían internamente, no solo el espionaje, la persecución, la investigación, el reglaje, sino que también de otros países. Yo le pido a la Premier, con todo respeto, humildad y autocrítica. Es una pena que en este gobierno, que precisamente un partido que dio en su momento la pauta, que rechazó prácticas mafiosas fujimontesinistas, ahora también esté inmerso dentro de estas mismas prácticas. Porque también hay que decirlo, porque los peruanos no podemos perder la memoria de los hechos que han ocurrido en nuestro país, que dañaron la democracia, que dañaron la institucionalidad. Y ahora la historia se vuelve a repetir. No se puede venir aquí a decir que este es un tema nuevo y que se va a investigar. Si salieron los hechos a la luz pública, es gracias a los medios de comunicación. El 18 de enero de este año salieron las denuncias a la luz pública. En el caso mío, y en el cual ni siquiera se respetó la privacidad de mi hogar, ni de mi señora madre, ni de mi menor hijo, ni de un menor de edad. ¿Y qué se dijo en su momento? Se negó a los cuatro vientos que aquí el gobierno tenía responsabilidad. Se negó tajantemente y rotundamente que la DINI era responsable de esto. Y nosotros en ese momento dijimos que sí había responsabilidad política. Entonces, ¿la investigación recién va a comenzar? ¿Podemos creer en eso? También va la siguiente pregunta. ¿Se ha hecho la investigación a más, como lo ha dicho la congresista Luz Salgado, más de 150,000 casos? Yo me pregunto, los hermanos del propio presidente están en la lista. Da la casualidad que no encontramos en esta lista a los nombres de los hermanos y hermanas de la primera dama. Da la casualidad que no encontramos en esta lista a funcionarios como son de la SUNAT, Salud, que podría investigárseles también tranquilamente por enriquecimiento ilícito. Nosotras sabemos muy bien que por ser personas públicas estamos expuestos a que nuestra información de nuestros bienes, propiedades, puedan ser expurgados. Pero lamentable es también saber que nuestra vida privada sí lo conoce la DINI. Esto no solamente, me pide una interrupción, señor presidente, por su intermedio, las dos interrupciones del congresista Jorge Rimarachín. Congresista Rimarachín, adelante. Gracias, presidente. Esta noche los demonios vienen a presentarse como angelitos. Los campeones de la salita del CIN vienen a hablar de chuponeo, de reglaje, de que los están persiguiendo. ¿Quién persigue a los grandes persecutores de esa época que convirtieron al CIN en su partido político? No tienen autoridad moral para hablar sobre ese tema, mucho menos de corrupción. Pero al Perú hay que engañarle, pues, de que son la alternativa contra la corrupción. Son la alternativa contra el chuponeo, contra el reglaje. Y la salita del CIN, donde están allí varios de los que ahora son congresistas todavía. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? Nombres hay bastantes, entren a YouTube y de repente encuentren el suyo. Pero bueno, acá, señores, hay que estar claros que el servicio de inteligencia, la DINI, protege al sistema.
De modo que ustedes defienden el sistema, no son oposición, son parte de este gobierno. A ustedes no los persiguen, a quienes persiguen son a los que están en contra de este gobierno, en contra de este sistema. No engañen. Se aprovechan de la difusión que tienen en los medios, pero en el fondo son lo mismo. Se quiere hablar de transparencia, se quiere hablar del servicio de inteligencia y de los espías chilenos. Ahí no funciona la DINI. Ese no es un problema nacional. El problema nacional es que me están persiguiendo a mí, como fujimorista, como aprista, a mí me están persiguiendo. Ay, pueblo peruano, vota por mí en la... Congresista Condori, continúe, por favor. Gracias, presidente. Es verdad, si no tenemos nada malo, tampoco tendríamos por qué escandalizarnos. Y no me avergüenza decirlo. Que investiguen a mi madre, que investiguen a mi padre, un humilde obrero de construcción civil. Mi madre, una humilde comerciante, con mucho orgullo. No me avergonzaría que me investiguen. Pero ¿para qué pueden usar esta información si no tenemos nada? ¿Para sembrarnos algo a futuro después? Toda la bancada de Dignidad y Democracia ha sufrido el reglaje. Toda la bancada, todos los integrantes. Pero no solamente el tema queda aquí. En el tema de congresistas, periodistas, empresarios, sino también va más allá y también va al interior del país, y eso tiene que pensarlo bien el gobierno, porque va a traer sus efectos y repercusiones, porque estoy segura que también van a reaccionar los exalcaldes a través de sus organizaciones, expresidentes regionales y dirigentes de organizaciones sociales, dirigentes de base. ¿Qué quiere decir? ¿Que la historia se puede repetir? ¿Y el Parlamento va a ser ajeno a este tema? ¿Y lo vamos a permitir? ¿Que se transgredan derechos fundamentales? ¿Con qué fin se hacían estos reglajes? ¿Con qué fin se hacía esta búsqueda de información? O como se dice, el acopio de información. ¿Qué es lo que se persigue? Esto hecho es gravísimo. Es gravísimo. El fuero parlamentario ha sido transgredido en todos sus derechos. Y es responsabilidad también de quien lo dirige. También elevar su voz de protesta, porque también ha sido víctima de esto. Lo peor de todo, se dice que aquí, y se niega, se sigue negando que haya responsabilidad del gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se puede seguir afirmando que hay un poder oculto o paralelo dentro del propio gobierno? Lo acaba de decir el congresista Agustín Molina. Son mafias. ¿Quién lo permite? ¿Una mafia dentro del gobierno? Entonces, ¿quién tiene el control en estos momentos del gobierno? Y eso es mucho más grave, lo que se ha afirmado aquí de las propias filas oficialistas. ¿Pone en riesgo la estabilidad del propio gobierno? ¿No saber controlar las mafias que existen dentro del propio gobierno? Peor aún, si se maneja esta información y ni siquiera se tiene la capacidad de controlarla, sino que sale a través de medios públicos. Y si sale a través de medios públicos, ¿estamos exponiendo la seguridad del país, sí o no? Muchos parlamentarios el día de hoy se han referido, y con lógica razón, y yo también voy a incidir en las preguntas. Yo quisiera saber, y ojalá que la DINI hubiera ayudado a colaborar a las funciones de la Contraloría, a las funciones de la Procuraduría por los hechos de corrupción. Ojalá la DINI sí le hubiera dado esta información de los exalcaldes, expresidentes regionales, funcionarios públicos de distintas instituciones por enriquecimiento ilícito. No tendríamos los prófugos que tenemos ahora, mafias. Y yo lo que quisiera preguntarle es, ¿la DINI se habrá dado el trabajo de averiguar cuántos requisitoriados con 10, 15 años de antigüedad, delincuentes, no solamente por delitos de violación, Dele tiempo. delitos de trata de personas, delitos graves? ¿Cuánto se ha dado el trabajo de hacerles a ellos el seguimiento? Yo quisiera que eso me respondan el día de hoy. Vuelvo a lamentar que el actual partido de gobierno no haya sabido marcar la diferencia con los hechos nefastos del pasado y que aquí lo han sabido reconocer.
Hechos que se trajeron abajo a un gobierno, que enlodaron la imagen del país a nivel internacional y que producto de eso hay presos. Y yo también quisiera aquí dejar en claro y sentado una responsabilidad. Qué casual, ¿no? Que el día de hoy, justo el día de hoy que íbamos a ver 2 informes de la megacomisión por enriquecimiento ilícito, salen a la luz pública estos hechos. Presidente, yo le invoco no dejar en suspenso estos informes de la megacomisión, que no sirva de blindaje ni de cortina de humo para lo que el Parlamento tiene que resolver y no dejarlo pendiente. Yo le pido a la Premier aquí que asuma esta responsabilidad, porque hay una responsabilidad política detrás de estos hechos. Lamentablemente, dañan la democracia. Entra en suspicacia las próximas elecciones y así desde ya las está dañando. Le pido firmeza, Premier, en este tema, que asuma usted la responsabilidad política de estos hechos porque no es dable y evítese de malestares que pueden estar generando a nivel nacional. La DINI no está para eso, la DINI no está para cumplir estas funciones y ojalá se hagan los correctivos del caso, pero yo no considero que el pueblo tenga tanto soporte, tanto aguante para enfrentar esta vergüenza nacional. Gracias, presidente. Congresista Yatas, tiene la palabra. Señor presidente, muy buenas noches con cada uno de la representación nacional y desde luego que nuestro saludo y bienvenida a la Premier. Presidente, me pide una interrupción, congresista Rimarachín. Las 12 o las 3 posiblemente. Congresista Rimarachín, tiene la palabra. Gracias, presidente. El servicio de inteligencia en cualquier país defiende el sistema, el status quo del mismo, y persigue a los que alteran, a los que quieren transformar, cambiarlo, de modo que no se autodenominen perseguidos, porque ustedes votan todas las leyes de este gobierno, todos los paquetes económicos y todas las leyes antilaborales, todas las leyes para disparar contra el pueblo que se moviliza, lo votan ustedes, fujimoristas, apristas, juntos con los oliantistas. Son lo mismo. Los 3 funcionarios de la DINI fueron trabajadores de las mineras. En las mineras ganaban $20,000. Ahora en la DINI ganan entre 15,000 a 17,000 soles. ¡Oh, qué milagro! De ganar $20,000, bajan a ganar en el aparato del Estado 15,000 soles. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Claro, a Goyo lo persiguen porque altera cambiar el sistema. De modo que no se crean perseguidos ustedes. Ustedes son los chuponeadores. Ustedes continúan. Congresista, por favor, y han pasado de mesa. torturadores a ser chuponeadores. Y entonces, Víctor Gómez Rodríguez, un dato más. Víctor Gómez Rodríguez fue quien le dio de comer a toda la tropa de levantamiento de Locumba y por eso se convirtió en el jefe de la DINI para defender a los mineros. Y cuando Jorge Rimarachín descubrió que el reservorio San José de Carachugo estaba vacío el 27 de marzo del 2012, el 28 estaba expulsado de la bancada. Congresista Yatas, continúe. Presidente, el día de hoy hay que saludar la presencia de la señora
Premier en este recinto parlamentario. Es la expresión, presidente, de los espacios de la democracia como formas de convivencia en un país. La firmeza y la reacción inmediata es indiscutible, presidente. Por ello, es que el día de hoy, la señora Premier, asumiendo sus responsabilidades, está aquí para informar a la representación nacional y decir de manera categórica, presidente, que el reglaje o el seguimiento no es una práctica de este gobierno, presidente. Que los hechos suscitados necesariamente, y como lo ha reiterado, son objeto de investigación. Pero esa investigación, desde luego, que tiene su procedimiento. Por lo tanto, hay un compromiso del gobierno de hacer la investigación que corresponda. Sin embargo, presidente, yo quiero aquí llamar a la reflexión y sobre todo al país que nos está observando. Hay hechos, hay urgencias que la representación nacional debe tratarlo con urgencia. Pero lamentablemente no hay esa disponibilidad. Para nadie es un secreto que lo que hoy estamos discutiendo, presidente, es un hecho que la historia lo ha escrito, está ahí, es una herencia nefasta de un gobierno y de gobiernos que han tenido esos hábitos, esas costumbres. Y lamentablemente, presidente, esas consecuencias hoy están aquí y son materia de una distracción. Nos hubiese gustado, presidente, que el día de hoy sigamos en el debate de la reforma electoral, que es un tema de urgencia. Pero lamentablemente, presidente, no es así, porque hay una situación mediática que busca distraer temas fundamentales, importantes para el país. Sin embargo, también, presidente, amerita decir a la representación nacional y al país, ¿por qué tanto temor? Si nosotros revisamos la información que sale y que hoy es materia de la presentación de la señora Premier, definitivamente son hechos de conocimiento público, presidente. Aquí no hay una información que ponga en grave riesgo la intimidad personal, la seguridad personal, presidente. Porque realmente si nosotros revisamos, y en todo caso las investigaciones lo van a determinar de esa manera, son informaciones de conocimiento público y que valgan la verdad, presidente. Si es que los que hacemos política, fuéramos transparentes en la verdadera dimensión, creo que no tenemos por qué asustarse, presidente. No tenemos por qué asustarse, presidente, porque son informaciones de conocimiento público que usted va a accesa a la SUNAR, a registros públicos. Eso es la información de impacto. Entonces, quien les habla, presidente, si es objeto de este seguimiento, no tenemos por qué estar preocupados. Reitero, si los que hacemos política realmente fuéramos transparentes en la verdadera dimensión, entonces realmente no tuviéramos por qué estar fastidiados, presidente. Creo que hay otros temas más cruciales, más urgentes, presidente, que debemos estar tratando. Sin embargo, creo que aquí hay una firmeza de la señora Premier, hay una firmeza y un compromiso del gobierno de hacer las investigaciones. Desde luego que ya se dispuso esas investigaciones, presidenta. El mundo cambia con el ejemplo, presidente.
no con la opinión. Entonces, lo que nosotros estamos pendientes de que estos hechos que son, reitero, y el país lo sabe, la disponibilidad de hacer una investigación profunda, porque es probable, presidente, que aún esas prácticas están ahí, pero que se pretenda involucrar, que se quiera comprometer al presidente o que se quiera dar una mala interpretación, realmente ya es otro tema. Entonces, por ello, presidente, realmente llamar a la reflexión a la representación nacional. Hay temas más cruciales, pero con ello tampoco podemos justificar hechos de ese tipo, porque las investigaciones son las que al final determinarán, presidente. Muchas gracias. Congresista Galarreta tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy amable. La verdad, me había quedado sorprendido cuando escuché a la presidenta del Consejo de Ministros, pero después de escuchar al presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, que dice que deberíamos seguir con lo que le llaman ellos reforma. Para mí, para una situación, la verdad, reforma, según ellos es una reforma constitucional la que está haciendo. La verdad que el artículo 2, inciso C, establece aquí los derechos fundamentales de la persona, señor presidente de la Comisión de Constitución, a través suyo, presidente del Congreso. Y está justamente a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte a la intimidad personal y familiar. No se trata acá de cuestionar a nosotros o nuestra familia específicamente. Veamos el tema como ciudadanos, como personas que han sido afectadas, 100.000 personas. 100.000 personas creen que ha entrado una persona solamente en una computadora ingresando un código. ¿100.000 veces? ¿O es un sistema montado? Y para poder tener esa información para este sistema montado, ¿no se necesita un software? ¿Quién autoriza el software? ¿Quién estaba a cargo del Servicio de Inteligencia o de la DINI? ¿Quién despachaba con el señor Ollantumala? Que acá está mi currículo, que no hay que tener miedo. Nadie tiene miedo a la información. Yo lo invito a mi web, al señor que ha hablado. Ahí están todas mis declaraciones juradas, puede buscarla en mi familia, pero ese no es el hecho. Yo no he cambiado un polo blanco por vestidos de $3.000. No he cambiado, sigo usando la misma ropa. Pero ese no es el hecho. El hecho fundamental es la violación a lo que corresponde como derecho de los ciudadanos, de estos 100.000, sean familia o no de parlamentarios, sean empresarios o sean periodistas, al individuo como tal, que el Estado está obligado a proteger. Y señor presidente, la señora presidenta del Consejo de Ministros no conoce la ley 29733. ¿Sabe que hay una resolución de Naciones Unidas donde establece los mecanismos de control que deben haber, que deben existir para justamente evitar esta situación? ¿O le van a seguir echando la culpa a los gobiernos anteriores de manera ya que da pena? Echándole la culpa a los gobiernos anteriores. Presidente, la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho, por eso estoy aquí, para dar la cara, con la conciencia limpia. También nos ha dicho, este es un foro político, a mí me corresponde como representante del Poder Ejecutivo señalar a la clase política y la ciudadanía que este es un gobierno ampliamente respetuoso de los derechos. La señora presidenta también ha dicho, vamos a investigar, vamos a hacer las indagaciones en lo que corresponde a mí, cuando el congresista Bengolea le preguntaba. ¿Y sabe por qué digo estas 4 hojas que están acá? No son de ahora, son del 28 de enero. Fue la presentación que estuvo aquí en esa presentación, diciendo que había un complot islámico, ¿se acuerdan? Que había un complot islámico. Hasta el día de hoy no hay una sola respuesta. Entonces, presidente, no estamos ya evaluando como otro parlamentario, también dijo, ha venido a dar explicaciones. No, ni una sola explicación. Lo que corresponde es evaluar la responsabilidad política del cargo, porque en la responsabilidad política o eres ingenuo o eres cómplice. Y el caso, presidente, cuando uno dice 100.000 en tantos tiempos, se han dado el lujo de dividir en los días, en cuántas computadoras. ¿Quién ha estado a cargo de autorizar? Alguien ha tenido que autorizar esto. Entonces, presidente, yo estoy aquí para dar la cara,
no es sentarse aquí porque ha venido obligada por el Pleno o por la representación nacional. La responsabilidad política es asumir, si no ha logrado encontrar cuál es la situación, es dar un paso al costado. Esa es la responsabilidad política. O sea, esto no es de ahora. Lo del congresista Eguren, cuando lo conversamos el 28 de enero, nos dijo, eso se va a investigar. Y yo no me voy a quedar presidente hasta el final porque no ha respondido nada. No es que por primera vez viene a ver este tema. Este tema ya viene de antes y no ha dicho lo que está acá en la transcripción, es exactamente lo mismo que nos ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros. Exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad política? ¿Venir, dar la cara, que se va a investigar un oficio a las 5 de la tarde? Yo creo, presidente, que nosotros en algún momento tenemos un rol fundamental. Cuando la presidenta del Consejo de Ministros visitó a nuestra bancada, y como bien lo ha dicho el vocero de nuestra bancada, se le dijo, nosotros somos republicanos, somos demócratas, y eso está por encima de mi lealtad al polo rojo, polo blanco, o a quien me nombró como cargo de ministro. El momento histórico que tiene la presidenta del Consejo de Ministros, como lo tuvo seguro la vicepresidenta de la República en su momento, y ella ha preferido continuar ahí, ¿no? Ella prefirió continuar ahí, vamos a ver, el futuro lo dirá, y la historia verá. Pero este es un momento que, o no sabiendo y dándose cuenta que este asunto es absolutamente ilegal, que es violación a derechos fundamentales, que hay gente que tiene que haber estado directamente vinculada a quienes toman mandos el día de hoy, toman las decisiones, y mantenerse en el cargo, eso la historia va a tomar y va a ver quién está al lado correcto de la historia. Por lo tanto, presidente, cuando uno revisa las normas vigentes, que pareciera que no las han leído, cuando uno ve la exposición de la presidenta del Consejo de Ministros en la Comisión Permanente el 28 de enero, cuando uno empieza a evaluar 100.000 y cómo se ha montado esto y ve que simplemente no asume una responsabilidad política, a uno simplemente le queda la indignación de que una persona, sabiendo que una institución que depende de esa persona ha violentado derechos de, sean congresistas o no, de ciudadanos, hasta el momento, hasta este momento, no haya presentado su renuncia. Entonces, ¿de qué responsabilidad política hablamos? ¿De qué responsabilidad histórica hablamos que tiene la señora presidenta del Consejo de Ministros hoy día? ¿O debió hacerlo ya en la mañana? Cuando uno se da cuenta que algo camina mal, tiene que asumir un importante compromiso con el país, como demócrata, como republicano. Repito, las lealtades no son a quien me pone de ministro, y es una pena, porque como colegas obviamente le tenemos aprecio, pero el aprecio queda al lado cuando nuestra responsabilidad y obligación como representantes de la nación es pedir que asuma realmente su responsabilidad política. No queremos discurso, vengo a dar la cara, acá está mi CV, ¿qué es eso? Gracias, presidente. Congresista Díaz Dios tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo quisiera pedirle como vocero de la bancada más numerosa del Congreso que se haga una distribución de los oradores proporcional al número de parlamentarios de cada bancada. Soy el cuarto orador desde que hemos iniciado este pleno en mi bancada. Evidentemente somos más oradores nosotros por un tema de justicia. Yo le pediría a usted, que está en este momento ejerciendo la presidencia del Congreso, tener un trato más proporcional y justo al número de parlamentarios por bancada. Damos, por supuesto, las primeras palabras respetando a una dama presente, a la señora Ana Jara, pero precisando algunas cosas, como bien decía el congresista Galarreta, más allá de los sentimientos o aprecios personales, estamos acá para cumplir nuestro deber. Y el rol que nos toca en este momento a nosotros es ser, en primer lugar, parlamentarios, congresistas, representantes de esos 100.000 ciudadanos que han sido indebidamente seguidos. Porque como bien se ha recordado al presidente de la Comisión de Constitución, que yo también lo escuchaba bastante escandalizado, existen derechos fundamentales que han sido definidos como esa esfera privada, especial de ciudadanos en los cuales el Estado no se puede meter. Evidentemente, motivos como seguridad nacional podrían justificar un acceso de la DINI a nuestra información.
Pero, presidente, yo me pregunto, como ya se han preguntado muchos colegas, mi padre, un suboficial de la policía en retiro, amenaza a la seguridad nacional, mi madre, ama de casa, mi hermano menor. Y esto no es solamente un tema que toca a los políticos, porque en efecto todos como políticos sabemos a qué nos metemos, y yo saludo siempre estas actitudes. Yo también tengo una página de transparencia junto con Lucho Galarreta y otro congresista más, donde tienen toda nuestra información, patrimonial, personal, declaraciones juradas, pero no se deben meter con la familia, pues. Pero no solo, y no es verdad, a través de la presidencia a la premier Ana Jara, que se ha hecho solamente una recopilación indebida de esta información que dicen ustedes que es un acopio de información pública. En el caso mío no solamente se ha investigado a mi persona, a mi familia, sino al personal que trabaja en mi oficina. Pero aquí hay un hecho muy grave. Mi asesor principal ha podido reconocer que han hecho seguimiento a las placas de los vehículos que él sube. Mi asesor principal, como quien habla, somos trabajadores voluntarios de una red de jóvenes internacionales que se llama Malteser del Perú. ¿Y cómo sabían entonces los agentes de la DINI a qué carro se sube mi asesor? Si no es porque lo estaban siguiendo. Incluso tiene una denuncia en la comisaría el año pasado con la fotografía que sus vecinos tomaron a una persona que extrañamente estaba merodeando ese lugar. Esto no es nuevo. Lo indignante es que no es nuevo. Lo indignante es que hoy día en la mañana todos escuchamos a la premier Ana Jara diciendo que va a preguntar al jefe de la DINI porque debería tener alguna explicación. Y nos llega la medianoche y no tenemos explicación. Tenemos incoherencias y contradicciones. Porque por un lado está indignada, pero está mandando el tema a la Fiscalía. Y nos dice, por un lado decía indignada, pero al mismo tiempo nos dice solo un acopio, una recopilación de información. Con todo respeto a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, a usted de repente le decían una recopilación de imágenes. ¡Qué vergüenza! No dudo la inteligencia de la premier, por eso es que a mí me da mucha pena que nos venga con esa respuesta al Pleno del Congreso. Yo una vez nos contó la historia de los terroristas islámicos y que eso motivó todo este seguimiento, estas coincidencias en el caso de la congresista Marisol Espinosa. Yo en ese momento resaltamos precisamente cómo se contradecía el informe de la DINI con lo que había dicho la Policía Nacional del Perú a cargo de la seguridad de la vicepresidenta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tenemos nombre de los responsables? ¿Han denunciado a los responsables? No nos vengan a hacer creer, señor presidente, que este oficio 169 ingresado a las 4:43, cuando habíamos dicho que el Pleno no se iba a reunir hasta que la señora premier venga, esto no es una denuncia, pues. La denuncia va con nombre y apellido. Y el caso López Meneses fue muy similar, presidente. El entonces ministro Pedraza mandó 33 horas después una cartita igualita al fiscal de la Nación. Pero cuando se trataba del suboficial Pingo Cienfuegos, este suboficial que fue acusado de falsificar un documento, un cuaderno de registro de los que estaban a cargo de la seguridad de estos vehículos, ahí sí lo denunciaron con nombre y apellido y cumpliendo todas las formalidades que dice la ley para ser considerada una denuncia penal. Y por cierto, que a López Meneses hasta ahorita no es formalizada una denuncia por parte del Ejecutivo. Qué curioso. Y ya que hablamos de López Meneses, presidente, estos 100.000 ciudadanos pueden ser agrupados en 4 grupos. Políticos, incluyendo familia, incluyendo los del oficialismo, que yo no sé por qué lo toman tan a la ligera, porque se les está vulnerando también sus derechos. Los de oposición, nuestros trabajadores, primer grupo. Segundo grupo, empresarios, grupos de poder económico. Tercer grupo, periodistas, líderes de opinión. Pero de acuerdo a lo que han dicho los propios voceros del gobierno, la función de la DINI estaba para ver el círculo del presidente de la República. ¿Con quién se podía reunir el presidente de la República? Qué curioso que en la lista de las personas que investigaba la DINI estaba Martín Belaunde, amigo de la pareja presidencial, y López Meneses. Y a López Meneses se lo venía siguiendo, le habían puesto el ojo, había estado en la mira de la DINI meses antes de que inicie
el resguardo irregular y, como bien se ha dicho, también habían hecho seguimiento a la vivienda del almirante Cueto. Entonces, ¿qué pasó, señora Premier, a través de la presidencia? O sea, ¿realmente fueron sorprendidos? ¿No sabían dónde vivía López Meneses? ¿No sabían dónde vivía el almirante Cueto? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las respuestas? Porque esta madrugada ya, la oposición por lo menos, esperábamos no un gesto político, que no es verdad, pues que ha venido voluntariamente, porque el Pleno dejó de funcionar hasta que se nos confirme que la Premier iba a venir. Queríamos respuestas, respuestas de la investigación, porque no es solo que el Ministerio Público investigue ya. La señora Premier es la jefa de una serie de funcionarios que han sido puestos por este gobierno. Y no es que queramos vincular al presidente de la República, sino que resulta que la DINI reporta directamente al presidente de la República. Y resulta que las cabezas de la DINI, como bien se ha dicho también, son tan cercanos al presidente que son su promoción. Pero el presidente no sabía nada. Y la Premier Ana Jara es la jefa de esos funcionarios porque la DINI está adscrita a la PCM. Y le tomo la palabra. Usted, Premier, a través de la presidencia, dijo en la mañana que le iba a preguntar al jefe de DINI qué pasó. ¿Cuál era la justificación de esto? Y le pregunto, en su exposición dijo cuál era la exposición. ¿Cuál era, perdón, la justificación? No. Se indignó, pero es solo un acopio de información pública. No se preocupe, no hay nada irregular. Sí va contra la ley, Premier, y usted es abogado, usted lo sabe. En su conciencia usted lo sabe. Y tomo las palabras del congresista Galarreta, la lealtad no es un gobierno, la lealtad es a su país, a su conciencia. Usted fue elegida como parlamentaria antes que ministra de Estado. Y además tampoco hay coincidencias, pues. En el año 2013 se subió 676.47% el presupuesto para la DINI. Y tenemos al Movadef que se nos pasea y se ríe en nuestra cara. Hasta en París, efectivamente. Tenemos a delincuentes, extorsionadores que hacen de las suyas. Tenemos a prófugos de la justicia que se van a Bolivia. ¿Y la DINI? Bien, gracias. ¿Qué estaba haciendo la DINI? Haciendo seguimiento a un promedio de 150 personas por día. Haciendo arreglaje a 150 personas por lo menos de las 100.000 personas que se han señalado el día de hoy. Entonces, señora presidenta, señor presidente del Consejo de Ministros, ya la hora es avanzada, pero queremos esas respuestas. Nos hubiera gustado que usted hubiera anunciado ahora que esas promociones del presidente de la República frente a semejante escándalo, frente a semejante acto irregular, hubieran sido separados del cargo y denunciados ellos como cabezas de la DINI por estas irregularidades, con nombre y apellido por los delitos bien tipificados ante el fiscal de la Nación. Y hubiera sido muy bueno que la Premier anuncie que el próximo jefe de la DINI será propuesto por el Congreso de la República. Y hubiera sido excelente que el gobierno, a través de su bancada, hubiera señalado que la Comisión de Inteligencia, que es la que tiene que hacer la fiscalización a estos hechos, iba a estar en manos de la oposición, porque no tienen miedo ustedes, no nosotros. Ustedes que están llevando a cabo este tipo de prácticas mafiosas, oscuras. A mí, montesinistas, efectivamente. Qué pena, qué pena. Parece que los candidatos del montesinismo Congresista, no hay otros. diálogo, por favor. Continúe, congresista. Le pediría entonces, señor presidente, ponga orden a la bancada del frente que se siente evidentemente nerviosa frente a eso. Pero eso hubiera sido, señora Premier, a través suyo, presidente, una respuesta coherente. Una respuesta que yo hubiera saludado, pero que no se dio, pues. Nos llegó la medianoche y se nos dice que solo fue un acopio de información pública, que estamos indignados, pero que no pasa nada, que no se va a repetir, pero va en el Ministerio Público. Señor presidente, esa es la invocación. Le queda una última oportunidad a la Premier. Para terminar. Culmine, congresista. Gracias. Yo no sé qué causa gracia el congresista Guayama, con todo respeto. Este es un tema sumamente serio, pero lo que iba... Presidente, es un tema tan serio que me da pena quienes no se dan cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando. Yo lo quería pedir a la Premier a través suyo, es que pueda rectificar esta presentación, que nos pueda dar nombres, explicaciones, justificación
y concretas medidas y no nos digan pues que 2 viceministros son garantía de una reestructuración, cuando precisamente el gobierno es el que está con la lupa, de alguna manera, bajo este observatorio de todo el país. Tienen una última oportunidad porque me refiero a que va a hacer uso de la palabra seguramente al culminar esta presentación y ya decidiremos la oposición si es que esas últimas expresiones son suficientes. Caso contrario, también tendremos que cumplir nuestro rol. Si no renuncia la Premier, si lamentablemente no es capaz de controlar lo que pasa en la DINI, corresponderá a este Congreso mediante una censura pedir la salida de la señora Premier y todo su gabinete y que ingrese en todo caso personas comprometidas con la democracia y en la lucha con este tipo de prácticas. Gracias, presidente. Congresista Tubino tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Me ha pedido una interrupción el congresista Galarreta. Congresista Galarreta, adelante. Gracias, congresista Tubino. Gracias, presidente. Escuchando con esta Juan José Díaz Dios y muy brevemente, como le digo, pensé que iba a escuchar las respuestas del 28 de enero, no las he escuchado, pero me ha acordado una pregunta que se le hizo a la Premier, por eso no sé por qué el congresista Guayama se ríe, no sé si causa risa, por ejemplo, que la jefa de la SUNAT se ponga de acuerdo con el ministro del Interior de aquel entonces, con Hugo, no sé, Urresti, bueno, no es Hugo, ¿no? Pues se parece, Urresti, para que puedan hacerle reglaje al hijo, al entenado, y se le preguntó, y la Premier dijo, vengo a dar la cara, y todo la misma escena, pero no dijo concretamente si era correcto que la jefa de la SUNAT, ¿no? que depende del Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, que además hay una moción para ver los lobbies que se ha hecho, que hasta ahora no se debate, y hasta ahora no nos ha dado la respuesta, ni siquiera eso. O sea, le cuesta decir, eso es inaceptable, que una jefa de la SUNAT pueda ponerse de acuerdo así nomás y haga reglaje. Si eso acepta y eso le causa risa al congresista Guayaba, o sea, ya aquí estamos. Entonces pregunto, presidente. Congresista Tubino, continúe, por favor. La otra interrupción de... Ha pedido... Continúe, congresista, en uso. Gracias, presidente. Presidente, y entonces termino, gracias, congresista Tubino, con otra pregunta, a ver si a los que van a tener esperanza y se van a quedar hasta el final, a ver pues si se la responde. Porque esta relación de búsqueda de propiedad, para alguien por lo menos con 2 dedos de frente, yo tengo 2, ¿no? Felizmente, pero para alguien con 2 dedos de frente sabe que tiene una lógica. ¿Le han mandado un oficio a la SUNAT para saber, para cruzar información? ¿O qué cree? ¿Que solamente buscan propiedad para saber quién había comprado casas? ¿Ha mandado a cruzar información para preguntarle a la SUNAT si está buscando otro tipo de información tributaria, información bancaria? ¿Se ha dignado la presidenta del Consejo de Ministros en averiguar con otras instituciones del Estado hasta dónde ha podido llegar esta gente? No. Un oficio a la Fiscalía dice denunciando a las 5 de la tarde. Presidente, creo que es evidente cuál es el paso que tiene que hacer la presidenta del Consejo de Ministros. Gracias, congresista Tubino. Continúe, congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a la señora primera ministra. Y decir que, efectivamente, hoy en el Perú, que tratamos de afianzar la democracia, porque ese es el esfuerzo que no solamente hacen los políticos, sino hace el periodismo, lo hace la población en general. ¿Y qué es afianzar la democracia? Avanzar con 0 corrupción, máxima transparencia. Y eso es lo que justamente nos tiene hasta altas horas de la noche el día de hoy. Ha habido transparencia por parte del gobierno en la administración de los servicios de inteligencia de la DINI, pues no la ha habido. ¿Ha habido transparencia en la corrección que se quiere hacer con respecto a la DINI? Tampoco la ha habido. Se nos dijo primero de que se iba a cerrar la DINI. ¿Se ha cerrado? No se ha cerrado. Se está intentando reestructurar. Luego, ¿qué se nos dijo? Se nos dijo, se va a nombrar un grupo de notables. Es una palabra no muy común para los peruanos, pero cuando entendimos notables, creímos que eran personas ajenas al gobierno, unas personalidades. No discutimos la calidad moral de las personas nombradas, pero su conocimiento sobre el tema deja interrogaciones, a excepción de uno de ellos. Entonces,
¿qué es lo que tenemos al frente? Justamente todo un problema relacionado con la administración de los servicios de inteligencia. Y esto que nos tiene el día de hoy, que nos tiene con preocupación y que ve todo el país, es un tema que sí preocupa. Estos famosos legajos que se le han armado a muchísimas personas en el Perú, ¿por qué lo tenía que hacer la DINI? Ese es el tema. ¿Qué necesidad tenía la DINI de hacer todo este trabajo? Y entonces, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en esta famosa reestructuración, donde lógicamente la Comisión de Inteligencia de este Congreso tiene que cumplir un rol que no lo puede cumplir hasta el momento. Y no lo hagamos solamente pensando en el presente, hacia el futuro. Quien fuera de gobierno no puede estar a cargo de la Comisión de Inteligencia. Es igual que la Comisión de Fiscalización estuviera a cargo del mismo gobierno. No tiene lógica. Entonces, son enmiendas que se tienen que hacer. Y en el funcionamiento de la Comisión de Inteligencia, por supuesto que también. Hoy se nos dijo también en los casos que se están investigando en la Comisión de Inteligencia, con relación a seguimientos y las cosas que nos han preocupado ya desde meses atrás. ¿Qué se nos dijo? Se nos dijo que justamente con estos temas de los famosos seguimientos teníamos que actuar de una forma que no se ha venido haciendo en el país. Entonces, acá hay cosas que tenemos que tomar acciones que no se han realizado y que la Comisión de Inteligencia tiene que velar, tiene que cumplir su rol fiscalizador. En otras naciones, por ejemplo, con relación a estas operaciones de inteligencia, se nos vino a decir que con relación a los seguimientos había una operación islámica que se estaba realizando. Esa operación nos consta, se nos dijo a posteriori, en otras naciones que se tiene en las comisiones de inteligencia, por lo menos 2 parlamentarios, uno de oposición y uno de gobierno que conoce en el momento que se realizan todas las operaciones de inteligencia. Entonces, no hubiera las dudas que hay ahora. Entonces, ¿ha habido transparencia? No ha habido transparencia y ese es el problema principal de todo esto. ¿Hasta dónde debe llegar la transparencia y hasta dónde debe llegar la cultura del secreto en la inteligencia? Porque esa cultura está afianzada en el Perú. Y lo digo habiendo vestido un uniforme de la patria por 40 años. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar este tema? Y eso es el problema también hoy día en la administración de la inteligencia versus la democracia, versus la transparencia, la cultura del secreto. Entonces, lógicamente, hay mucho que por hacer para afianzar la democracia en el Perú, para que este tipo de crisis que vivimos ahora no se esté repitiendo de cuando en cuando. ¿Hasta cuándo? Tenemos que de una vez, como se dice, de un plumazo, arreglar la inteligencia en el Perú y afianzar la democracia que todos los peruanos demandan. Muchas gracias. Congresista Johnny Cárdenas tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los señores congresistas. El congresista Hugo Carrillo me estaba solicitando interrupción, presidente. Congresista Hugo Carrillo tiene la palabra. Señor presidente, asistimos una vez más a un derecho constitucional, pero que a veces, por el acontecer, pareciera que es más bien una pataleta a las que ya nos tienen acostumbrados ciertos grupos. Porque claro, de lo que se trataba es de hacer escándalo, es decir, que venga inmediatamente la señora ministra para después, ya en presencia de ella, decir, no, ella no ha venido motu propio. Ha venido porque nosotros lo hemos exigido. Y claro, para decir también medias verdades, que se ha incrementado el presupuesto en 600%. Y no le dicen los parlamentarios que pertenecen a la comisión respectiva en qué se gastó ese recurso.
Siempre medias verdades. Y entonces, yo simplemente quiero señalar 3 o 4 preguntas que se han planteado. Continúe con la interrupción, congresista. ¿Cuánto costó esta actividad? Preguntémonos también cuánto costaron el transporte de los congresistas hacia una bancada en tiempos de Montesinos. ¿Cuánto costaban cada uno? ¿Y cuánto están costando en este momento aquellos que apoyaban esta propuesta y que les ofrecieron probablemente campañas futuras? Se habla de incapacidad moral, de que se está hablando de incapacidad moral. Y nos hemos preguntado si hay capacidad moral de las personas que permitieron que se destruya la salud de la mamá. ¿Habrá incapacidad moral de las personas que permitieron que se fuguen del país algunos presidentes sabiendo que no iban a regresar, no dijeron nada? ¿Cuál era su responsabilidad? ¿Con el país o con quien nos mintió? ¿O que sabíamos o no que iban a renunciar desde su estadía en el Japón? ¿Sabíamos o no? ¿Hay incapacidad moral? Congresista Johnny Cárdenas, continúe. Bien, presidente. Gracias. Creo que el día de hoy estamos dentro de un ámbito de las preocupaciones. Incluso llegamos a la especulación. Y yo también quisiera entrar en estos dos ámbitos, presidente. A ver, hablemos de la DINI. ¿Qué cosa realiza la DINI? Investiga, recaba información, sistematiza justamente esta a objetivos que puedan ser amenazas para la seguridad nacional. En este caso, congresista, permítame terminar, ¿a qué se entiende pues amenazas? Entendemos amenazas para nuestro país al terrorismo, al narcotráfico, al lavado de activos. ¿Acaso no es así? Hace unos días atrás nosotros hemos tratado aquí en este pleno del Congreso de la República una norma que está orientada justamente a la curul vacía, si no me equivoco, y que justamente queremos prevenir que los partidos políticos puedan elegir a gente inescrupulosa que esté ligada de repente al narcotráfico, al terrorismo y al lavado de activos. Entonces seguimos especulando en todo caso. Pero más o menos, ¿cómo interviene pues el servicio de inteligencia? A ver, en mis términos, no técnicamente como lo establecen ellos. Hay informantes en todos los niveles del Estado y de repente en estos niveles a que corresponde a las investigaciones que han desarrollado, están haciendo su trabajo. Porque la ORI, las oficinas regionales de inteligencia, desarrollan sus actividades para identificar quiénes son los delincuentes, esos de poca monta. ¿Acaso no es así? Y por eso están identificadas las zonas. Pero no puede intervenir pues la policía a capturar, salvo exista un delito flagrante. Sí se sabe quiénes son los delincuentes en cada una de las zonas, en cada barrio y en cada lugar. Y eso lo saben todos. Pero bueno, recaban información, la sistematizan, establecen si existe riesgo o no, la descartan. Entonces, ¿a quiénes investigan? Y está justamente en la información que está dando la Premier, y todos lo saben a través justamente de este medio, a políticos, a ministros, funcionarios, dirigentes. ¿Y por qué los investigan? Ya les vuelvo a repetir, nosotros mismos, aquí en el Congreso de la República, algunos de ustedes, colegas, han alegado y hemos formalizado una norma legal para prevenir que al Congreso de la República del Perú ingresen gente ligada ¿a qué? Al narcotráfico. Que puedan realizar justamente hechos de lavados de activos y narcotráfico, como en Colombia. Así hemos discutido. ¿Y quiénes lo dicen siempre, permanentemente? ¿No es acaso los medios de comunicación, los colectivos, la ciudadanía? Entonces, inteligencia
¿No es acaso que interviene donde existen posibles actos de informaciones abiertas, como dijo el congresista Iberico, o informaciones cerradas? Bueno, si es así, por eso estoy especulando nada más, no sé cuál es el procedimiento. Estoy especulando como muchos han especulado el día de hoy o han mostrado su preocupación. Entonces, ¿por qué dicen, y mi abuelita, mi papá, mi hermano, qué tiene que ver? Es que justamente pues existen unos hechos. Cuando hay lavado de activos o cuando tercerizan una propiedad, ¿a quiénes investigan? ¿No es acaso pues justamente a los familiares que puedan estar, a nuestra esposa, a nuestros hijos? Hay congresistas, lógicamente, o funcionarios que dejan hasta su secretaria y algunas personas, justamente algunos hechos. Estoy especulando, presidente. Por alusión, Congresista, presidente. continúen, ya terminó las interrupciones. Por alusión, presidente. Congresista, continúe, por favor. Bueno. Entonces voy a poner unos ejemplos por decir, ¿no? Ojalá tampoco no nos haya investigado inteligencia a nosotros, pero bueno, no hay problema. No los estoy defendiendo, estoy especulando además, porque acá hay una clara posición de nuestra Premier y del Presidente de la República. A ver, en el caso de terrorismo, hace muchísimos años, en el Valle de Mantaro, en Cochas Chico, capturaron a Feliciano. ¿No es cierto? ¿Y ustedes tenían conocimiento quién era el padre de Feliciano? Era un general del ejército peruano. ¿No es cierto? Y bien claro, el general Rojas le dijo a su hijo, hijo, el día que me encuentre yo contigo, mátame tú primero porque si no yo te voy a matar, como buen soldado. Pero ahí está, un hecho fundamental en que se ha identificado que hay familias que han estado involucrados en actos de terrorismo. Pero bueno, ese es un aspecto. Estoy especulando. Hemos tratado acá, mi señora congresista, con muchísimo respeto, que definitivamente hemos tratado la ley de la curul vacía y en ese sentido, en todo caso, nos hemos sentido aludidos todos. Respecto al narcotráfico, presidente, ¿acaso es que estamos hablando porque me dicen, ¿por qué me han investigado a mí, a mi familia, a mi hermano, a mi abuelita, a mi secretario, a mi asesor? Entonces, eso tiene que ver justamente con estas cosas. Y en lo que se refiere al narcotráfico, hace muchos años se ha identificado justamente a empresarios que han estado ligados, ¿a qué? A aerolíneas. ¿O acaso ustedes no tienen conocimiento? En ese sentido, presidente, ese es un ejemplo. Yo me acuerdo que le llamaban, creo que el lunarejo y una cosa así, ¿no? Entonces han habido investigaciones. Y definitivamente, no estoy comparando, estoy haciendo ejemplos y estoy especulando, presidente. Entonces, existen también la investigación a dirigentes, presidente. Todos los paros que realizan en nuestro país